aquí vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos, soy Shaula Mendoza Gott, líder de marketing de Stratosphere, y les doy la más cordial bienvenida a este live meetup que tenemos el día de hoy, que seguro será una sesión muy productiva, de mucho valor para todo nuestro ecosistema. Si tienen preguntas, los pueden colocar en el chat, estaremos dando seguimiento a cada una de ellas al final de la sesión para estárselas preguntando a nuestros speakers. El día de hoy tenemos un panel de alto impacto que para ustedes va a ser súper de valor. Sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a Salvador Sánchez Gutiérrez, consultor especializado con más de 40 años en la industria y aparte es profesor destacado de la Universidad Ibero. Adelante, Salvador. Muchas gracias, Shaula. Es un privilegio y un placer estar aquí hoy con ustedes en este live meetup online de Stratosphere, que tiene por título Estrategias Cloud para Empresas en Crecimiento y que busca plantear un intercambio de ideas y visión estratégica entre expertos sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas latinoamericanas en México para escalar con tecnologías cloud, inteligencia artificial y analítica avanzada, impulsando su crecimiento y eficiencia operativa en 2025. Básicamente, el Live Meetup Online es un espacio de conversación pensado para líderes de mid-market que buscan transformar su infraestructura tecnológica de manera práctica y con ejemplos reales. Exploraremos experiencias concretas, soluciones aplicadas en torno a la nube, inteligencia artificial, analítica avanzada y edge computing, como ya comentamos. Esta sesión la haremos a través de una metodología de preguntas y respuestas. Son preguntas que reflejan las inquietudes que recibimos en Stratosphere de nuestros clientes al paso del tiempo y que de alguna manera agrupan las inquietudes más importantes y que plantearemos a dos especialistas en el tema. Nuestro invitado de hoy, que es Román Félix Pérez, que es un privilegio tenerlo con nosotros. Él es el IT Infrastructure Director, director de infraestructura de Farmacias del Ahorro, y Miguel Ruiz, que es el CEO de Stratosphere. Vamos a estar comentando con ambos, pero vamos a arrancar con algo de información para contextualizar esta sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener en la siguiente hora. Para ello, le voy a pedir a Román, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa, que por favor nos des algo de información de contexto acerca de tu organización antes de que iniciemos con nuestra sesión, Román. Muchas gracias, Salvador, con mucho gusto. Pues primeramente, gracias Mike, gracias al equipo de Stratosphere por la invitación. Es un honor compartir este webinar con ustedes. Y bueno, pues hoy les quiero compartir parte de lo que hemos aprendido usando como ejemplo lo que vivimos en Farmacias del Ahorro, donde hace algunos años TI se parecía más a un paciente en situación crítica que a un habilitador de negocio. Cuando subimos al reto de modernizar el área de TI, el área de infraestructura, por ahí del año 2017, pues lo primero fue ver de frente la realidad, hacer un diagnóstico profundo y detallado, y nos dimos cuenta que pues, teníamos un paciente en estado reservado, no estaba estable la operación, cada día existía pues, un riesgo constante de fallas en nuestros procesos clave que podían comprometer seriamente nuestra operación. Ustedes saben, un negocio de retail pues nunca se detiene, todo el tiempo estamos operando. Y el equipo pues, de TI vivía apagando fuegos. Nuestro reto pues, no fue menor, estabilizar y rehabilitar, sobre todo preparar el área de TI para una transformación profunda, pues no podíamos atender todo al mismo tiempo. Entonces teníamos que estabilizar primero nuestra operación, que no podía pues esperar, como les digo, el retail nunca se detiene, entonces teníamos que priorizar con claridad de negocio y bueno, pues un retail como Farmacias con casi 2,000 tiendas y 25,000 colaboradores, pues cada decisión que tomamos en TI pues tiene que estar alineada con el negocio, ¿no? Pues nuestro siguiente paso fue pues, diseñar una hoja de ruta clara y progresiva, alineada a las necesidades de negocio, y no un plan genérico, sino con una lógica y una secuencia de negocio que tuviera un sentido práctico y que nos permitiera pues, rehabilitar el área de TI.
Ahí es donde entran jugadores clave como Stratosphere, que han sido nuestros socios que nos han acompañado para poder rediseñar y reconstruir esta operación, modernizarla y llevarla a un siguiente nivel. Entonces, cada etapa de esta transformación en el tiempo, pues la hemos ido trabajando y desarrollando con el objetivo de, aparte de estabilizar la operación, y obtener ese indicador que el cual es la métrica más difícil de obtener, que es la confianza, porque no solamente se trata de indicadores técnicos, sino de cómo el negocio percibe las capacidades de las áreas de TI para operar, para crecer y responder ante lo inesperado. Hoy, después de todos estos años, podemos, y después de este proceso de estabilización operativa, podemos decir que pasamos ya de una infraestructura y de un área de TI en estado crítico a una área de TI saludable y preparada para el futuro. El proceso pues no es magia, es diagnóstico, estrategia, trabajo en equipo. Y en este camino pues no hay atajos, pero pues sí hay un método y es parte de lo que hoy queremos compartirles. Gracias, Salvador. Gracias, Román. Mike, yo creo que sería interesante que nos dieras también algo de información de contexto sobre Stratosphere para que arranquemos con todos los elementos. Sí, Salvador. Primero que nada, gracias, Román, por acompañarnos. Realmente ha sido toda una experiencia trabajar estos últimos años con ustedes, contigo, con tu equipo. Y para nosotros, sin duda, Farmacias del Ahorro es uno de los clientes más importantes con los que tenemos un cliente complejo por pues la operación que manejan 7x24 y nos hemos sabido adaptar con ustedes a estos retos que ustedes constantemente están transformándose y sin duda pues esta alineación entre nuestro equipo, el ecosistema y ustedes creo que ha sido parte de la clave, ¿no? Y lo que decías, el foco de cómo entender el negocio y la tecnología que ha sido un medio para poder habilitar estos objetivos que han hecho. Y felicidades porque creo que han optimizado, han agilizado el negocio, han sido mucho más eficientes y bueno, para nosotros ha sido muy enriquecedor. Les doy un contexto. Algunos de los invitados hoy son amigos de nosotros, otros son nuevos invitados y nada más como contexto, Stratosphere es un cloud boutique y también tiene su área de as a service, pero como Cloud Boutique, pues venimos en los últimos 5 años trabajando con diferentes organizaciones. Empezamos con organizaciones medianas y hemos venido integrando cada vez mayores capacidades e integrando soluciones de mayor nivel. Hoy en día venimos en los últimos años escalando a empresas cada vez más importantes como farmacias y otras en México y Latinoamérica. Para nosotros es un honor poder acompañar a muchas de estas empresas en su transformación y parte de lo que estamos buscando es eso, poder explicar un poco de lo que hemos venido haciendo con empresas como farmacias y otras en esta transformación y pues muchas gracias por la invitación. Adelante, Salvador. Muchas gracias, Miguel. Comentábamos que la metodología de nuestro Meetup de hoy es a base de preguntas, sin darle más vueltas al tema, porque me parece que su importancia, su relevancia es evidente para todos los que estamos aquí. Voy a ir a las preguntas y vamos directamente a enfocarnos sobre los comentarios de las personas que nos acompañan hoy. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué barreras están enfrentando las empresas latinoamericanas en México para innovar a través de la nube y cómo pueden superarlas sin comprometer la operación actual? ¿Cómo ves, Román? ¿Qué opinas en ese sentido? Gracias, Salvador. Pues mira, lo primero que hay que entender es que el miedo a la nube es real y es válido. No es un tema de resistencia al cambio por capricho, sino porque lo que ya existe hoy en nuestra operación, aunque esté limitado, como en nuestro caso hace algunos años, pues mantenía la operación. Y nadie quiere ser responsable de interrumpir esa operación por una migración a la nube. Entonces, en nuestra experiencia en Farmacias del Ahorro, enfrentamos 5 barreras al menos muy concretas. Una es evidentemente al ser retail, pues es el temor al riesgo operativo. Y aquí, bueno, la clave no es moverlo todo en un solo proyecto, no es moverlo todo de golpe, sino iniciar con proyectos pequeños de bajo impacto para que si fallaban,
nos podían, no comprometer la operación y sí nos dejaban un aprendizaje, ¿no? Entonces, todas esas pruebas controladas nos fueron ayudando a generar ese aprendizaje, confianza y sobre todo resultados. La otra es una evidente falta de claridad estratégica, porque muchas veces no es un problema técnico, es que no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo que hicimos fue traducir metas de negocio en necesidades tecnológicas. Por ejemplo, mejorar tiempos de atención, priorizar algún objetivo de negocio. Entonces, sobre ese frente nos enfocamos para conectar esas decisiones tecnológicas con objetivos reales de negocio. La otra es, pues hay muchas empresas que contamos con sistemas legados, con tecnología legacy o contratos heredados y no siempre es viable desechar lo que hoy ya existe. Entonces, en lugar de romper, integramos, negociamos con proveedores, reutilizamos infraestructura, siempre hemos estado muy enfocados en reaprovechar y optimizar lo que ya tenemos para no descartarlo, ¿verdad? Porque es algo que ya, ya implicó tiempo, ya implicó esfuerzo, ¿verdad? Entonces, construimos una arquitectura híbrida. Entonces, esto por mencionar algunos, pero pues en resumen, innovar en la nube no es dar un salto al vacío, sino es avanzar paso a paso con intención, con el negocio en el centro y con una mentalidad de integración. Eso es lo que les podría comentar, mi estimado Salvador. Es muy interesante cómo lo planteas, porque queda muy claro que es un proceso que requiere de pasos muy cuidados, desarrollados con el soporte especializado y demás. No hay magia, ¿no? Es esfuerzo y es trabajo. ¿Qué opinas, Miguel? ¿Cómo ves este planteamiento de Román? ¿Qué podemos agregar de este? Me hace mucho sentido lo que comenta Román. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos específicamente y con otros que, como buen ejemplo lo comentó Román, entendimos algunas necesidades importantes del negocio. Y por lo general empezamos con proyectos muy específicos, muy acotados. Y creo que parte de la virtud es entender esas oportunidades. O sea, por ejemplo, habían retos específicos de diferentes áreas y parte de lo que buscamos es ese acompañamiento en este entendimiento primero y después en la implementación de ciertos proyectos que no fueron proyectos complejos. Por lo general nosotros no entramos en proyectos complejos de inicio y eso nos gusta mucho porque Román dijo una palabra al inicio que se llama la confianza. La confianza se va ganando en un proceso y en un lapso de tiempo. Entonces empezamos con proyectos que estos fueron creciendo poco a poco y hoy pues trabajamos con muchos proyectos con Román y con muchos otros amigos por lo mismo, de que empezamos poco a poco y nos fueron adaptando a diferentes proyectos en el proceso. Entonces, ese ha sido cómo hoy trabajamos normalmente. El tema de costos también es un tema específico que me gustaría tocar en este tema. Los costos alineados, hay una oportunidad muy importante que la trabajamos también en este tipo de proyectos, los costos asociados. Y la nube, cuando detectamos estos proyectos específicos, podemos aprovecharlos para dar flexibilidad, para dar escalabilidad y para poder optimizar mucho de estos temas. Esto lo hicimos también con Roman y lo hemos hecho con otros. Pero bueno, de inicio yo diría es el primer approach de esta pregunta. Y si tuviéramos una respuesta muy concreta a la pregunta, Miguel, es factible innovar a través de la nube sin comprometer la operación actual de las empresas, ¿correcto? Sí, Sí, correcto. Sin duda. Es muy viable, sin duda. Muy bien. ¿Y cómo puede, en este contexto, la inteligencia artificial, la IA, integrarse a las operaciones de una empresa latinoamericana para generar valor desde el primer año? ¿Cómo ves? No sé. Quisiera iniciar. Yo voy a comentar primero que nada, nosotros como vemos la inteligencia artificial es más que la tecnología. Es un tema que lo vemos como un tema cultural dentro de las organizaciones. La tecnología existe en muchos sentidos en términos de inteligencia artificial. Ahorita platicaré un poco lo que estamos haciendo nosotros, pero normalmente se empieza con pequeños proyectos relacionados con inteligencia artificial o es lo que hemos vivido. Y un tema es cuando la empresa está dispuesta a hacer estas apuestas
para la inteligencia artificial, desde poder trabajar con una aplicación específica hasta poder trabajar ya con infraestructura o con soluciones ya de mayor nivel. Pero el poder iniciar y el poder poner en el mindset a la organización o a ciertas áreas, creo que es la clave, porque la tecnología está y hoy ya existen casos de uso para que se puedan hacer. Nosotros específicamente hemos hecho inversiones principalmente en dos sentidos. Una, hoy trabajamos con algunos bancos, aseguradoras y afores, donde estamos haciendo Workstations as a Service y hoy ya operando con soluciones todo llave en mano de as a Service para que ellos puedan operar pues, soluciones propias de algunas de estas instituciones y poder hacer por un lado rendering y otros poder correr o entrenar algunos algoritmos que tienen. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Pero por el lado de la nube, también estamos haciendo inversiones con NVIDIA para hacer este modeling de ciertas soluciones y rendering y también algunos entrenamientos. Entonces, cada una tiene sus espacios, depende de las necesidades del negocio, lo que hemos platicado desde el inicio. Y en base a esto es que la empresa quiera empezar a invertir tiempo, esfuerzo y pues la tecnología está. Esa es nuestra experiencia de inicio que podría comentar de inteligencia artificial. No sé, Román, ¿qué opinas? Gracias, Mike. Sí, complementando con algunas ideas sobre todo para generar valor con la IA. Primero, pues yo creo que, en mi opinión, es entender que la IA pues no es una varita mágica. Al final es una herramienta. Y como toda herramienta, pues su valor depende de dónde la pongas a trabajar y cuál es el propósito. Entonces, tres cosas que hemos visto que marcaron la diferencia fue: no empecemos por la tecnología, sino por el cuello de botella. O sea, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Cómo vamos a usar la IA? ¿Dónde estamos perdiendo dinero? ¿Dónde estamos perdiendo tiempo? ¿Dónde estamos perdiendo clientes? Entonces, ahí es donde hay que enfocar los esfuerzos. Por ejemplo, para aprovechar la IA para resolver procesos repetitivos de un equipo donde pierden muchas horas para generar reportes que se tienen que construir manualmente semana a semana o temas de flujos de información entre sistemas que no tienen integración o no se hablan entre sí. Y ahí es donde la IA empieza a hacer sentido. También otra cosa es que la IA no se trata también se ha hablado mucho de reemplazar fuerza de trabajo con la IA, pero no se trata de reemplazar personas, sino más bien de liberar capacidad de gente. En el caso, en nuestra opinión, pues la adopción es más rápida cuando explicamos que esto no viene a quitarle el trabajo a nadie, sino más bien a devolverles tiempo. ¿Verdad? Porque al final el tiempo pues, se pierde en actividades repetitivas, que esas sí las puede hacer la IA. Hay tiempo que se puede usar para crear, para mejorar, para innovar, y ese tiempo ese es el que hay que recuperar aprovechando este tipo de herramientas, porque al final del día el algoritmo puede hacer muchas cosas, pero no comprime la experiencia. Entonces, el automatizar tareas sí, pero no reemplaza ni el juicio, ni la intención, ni la sensibilidad que se forma con los años. Y es un cambio cultural clave, el de ver cómo la IA es un aliado y no un enemigo, ¿no? Sobre todo cuando se piensa que pues, va a reemplazar los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ese sería lo que me gustaría complementar y bueno, y decir que pues al final del día no se necesita un laboratorio de innovación ni millones de dólares, sino más bien criterio, foco y tener problemas reales para resolver, para aprovechar la IA, y cuando partes de ahí, pues deja de ser un experimento y se convierte en productividad desde el primer momento, ¿no? Parece como un gran fantasma este tema de la resistencia al cambio, de la presencia de la IA en las empresas, sobre todo por esta idea de que va a venir a eliminar puestos de trabajo y demás, pero por lo que tú comentas, Román, es un tema de informar adecuadamente a la gente, demostrar que efectivamente viene a ser una herramienta que te ayude a ser más productivo e incidir en la transformación de la cultura de trabajo. Es correcto? ¿Te entendí bien? Sí, correcto. Al final de cuentas es buscar
resolver un tema que, por ejemplo, un RPA que nos ahorre 50 horas al mes, o un clasificador de tickets que nos ayude a mejorar tiempos de respuesta, o dashboards que permitan tomar mejores decisiones con mejor información. Eso es el objetivo de la guía. Eso es lo que puede hacer una máquina mejor que nosotros, pero no reemplaza, como les decía, no reemplaza habilidades que son innatas del ser humano, que esas se tienen que mantener, ¿verdad? De Y hecho, bueno, nosotros lo vemos como nuevas capacidades, ¿no? Que complementan las organizaciones para efectivamente complementar, ayudar, crear nuevos servicios, soluciones para la misma empresa y para los clientes, para el modelo, ¿no? Que utiliza la empresa en términos estratégicos y operativos también. Correcto. no, iba nada más a repreguntar algo cuya respuesta creo que todos conocemos, pero de todos modos me gustaría escuchar la reacción de Román. Eh, Me supongo que una empresa como Farmacias del Ahorro, sin la adopción inmediata, efectiva de inteligencia artificial, corre riesgos muy importantes para su futuro, ¿es correcto? Sí, desde luego. Sí, es que al final es un retail todo el tiempo están ejecutándose procesos, ¿verdad? Y hay muchos procesos que demandan mucho tiempo, mucho esfuerzo, hay muchas tareas manuales repetitivas que esas perfectamente las podemos reemplazar con la IA para dedicar a la gente a hacer otras cosas que generen valor y aporten más al negocio que estar haciendo tareas manuales, ¿no? Claro, y aprovecho que tienes el micrófono encendido, Román, y te pregunto, ¿qué condiciones necesita una empresa latinoamericana para convertir sus datos en decisiones estratégicas usando la analítica avanzada? Ya si vamos al terreno de la analítica aplicada, ¿qué condiciones tendría que cuidar una empresa latinoamericana para sacarle jugo a esta herramienta? Gracias, Salvador. Excelente pregunta. Mira, lo primero que tenemos que entender es que tener muchos datos no garantiza que tomemos las mejores decisiones. En México y Latinoamérica ya muchas empresas están recolectando datos y hemos escuchado mucho de minería de datos y analítica y BI, pero hasta que no los conviertes en decisiones que marquen una diferencia real en el negocio, no genera ningún valor, ¿verdad? Porque como en todo, el valor no está en la herramienta, sino en cómo la usamos. Y la analítica avanzada sin contexto y sin propósito, pues es tecnología que se escucha muy fancy, pero nada más, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, pues hay varias condiciones clave para, sobre todo, dejar de construir dashboards decorativos utilizando el Data Warehouse y empezar a tomar decisiones verdaderamente estratégicas, ¿no? Y es no partir, por ejemplo, desde el dato, sino el punto de partida debe ser empezar por la pregunta del negocio. No se trata de preguntarse qué datos tenemos, sino qué decisiones estamos tomando mejor, qué problema estamos tratando de resolver, dónde estamos perdiendo oportunidades o dónde estamos perdiendo ingresos o ventas por no tener visibilidad, porque al final del día, siendo honestos, un gráfico muy bonito no transforma el negocio, pero una pregunta clara sí. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cómo priorizamos la logística o el surtido en cada una de nuestras sucursales? ¿Cómo anticipamos la rotación? Entonces, cuando defines la pregunta, ahí es cuando la analítica se vuelve útil y no decorativa. La otra, te podría decir que no se trata, por ejemplo, de la cantidad de datos, como decía en un inicio, sino de la calidad y confianza. En muchas empresas los datos vienen de múltiples sistemas con lógicas distintas, no hay una trazabilidad entre ellos y eso genera lo más peligroso, que pues es tener pues versiones distintas de la verdad, ¿no? Entonces, ante cualquier proyecto de analítica avanzada hay que responder con honestidad si los datos son confiables, cuál es el origen de los datos, si reflejan la realidad actual del negocio, si están alineados entre las áreas o si cada quien opera con su propio Excel o con su propio dashboard, ¿no? Entonces, sin calidad ni contexto, pues la analítica deja de ser estratégica y es más un riesgo, ¿no? Se convierte más en un riesgo. Eh, por otro lado, pues no se trata más de proveer tecnología, sino de empoderar
a la gente que decide. Entonces, un modelo predictivo que solo entiende el equipo de datos no transforma la operación. La pregunta clave sería si la información llega a tiempo en forma útil y entendible a quien toma la decisión. Entonces, la analítica avanzada debe estar al servicio del negocio y no al margen del negocio, porque el algoritmo no va a reemplazar el juicio, pero sí lo puede potenciar, y si está bien hecho y en manos del usuario correcto, seguramente va a ser muy útil, ¿no? Entonces, y les podría decir que como cierre de esta pregunta, pues el tener datos no es tener respuestas, y tener dashboard no es tener decisiones. Lo que marca la diferencia es tener preguntas del negocio claras, datos confiables, validadas nuestras fuentes de datos, equipos empoderados y con foco en el valor hacia el negocio. Y cuando esto ocurre, los datos dejan de ser un activo técnico y se convierten en una verdadera ventaja competitiva. Eso sería lo que en mi opinión, pudiera compartirles, Salvador. Excelente. ¿Algo que agregar, Miguel, en esta línea? Yo sí podría, me gusta mucho el énfasis que le pone Romana a la calidad de los datos. Creemos que de ahí parte todo, el tener claridad en los datos y para qué se va a utilizar esos datos y esa información. Como le decía, qué queremos resolver, qué parte del negocio queremos ayudar. Entonces, me gusta mucho entender esta parte, y la calidad de los datos sin duda es clave porque las herramientas, la tecnología existe. Inclusive, hace rato hablábamos de inteligencia artificial, y hoy las nuevas tecnologías, pues estamos promoviendo soluciones donde ya se aprovecha con inteligencia artificial para poder predecir o generar ya inclusive soluciones a casos que todavía hoy no surgen y que van a surgir. Entonces, la calidad y el hacia dónde voy o qué quiero resolver desde nosotros, desde nuestro punto de vista, es la clave. Eh, Básicamente sería recalcar estos puntos. Tengo una duda, Miguel, que voy a poner sobre la mesa, Adelante. aunque está un poquito fuera del guión de preguntas que nos habíamos hecho. Los conceptos analítica avanzada y mediana empresa, ¿cómo se relacionan? ¿Qué tal caminan juntos en nuestro ambiente? Para nosotros hoy se vuelve un tema clave porque existe mucho más conciencia de las organizaciones en poder aprovechar la información, y las herramientas también se vuelven más accesibles para que la gente pueda aprovechar estas herramientas, y con esta conciencia pues se han venido acelerando. Pues se puede decir que como dicen, las ganas de comer con esto, ¿no? O sea, realmente sí vemos mucho crecimiento de una forma muy importante en las empresas relacionadas con analítica. También vemos mucho interés en la inteligencia artificial aplicada a esto, y, y nosotros estamos empujando a que esto surja. Y cuando tú empiezas a mezclar tecnologías como la analítica con este tipo de empresas, con inteligencia artificial, con la nube, y puedes tener lo mejor de todos los mundos para cubrir necesidades de negocio. Eso es lo que estamos empezando a empujar. Y sí creemos que normalmente o anteriormente las empresas grandes o las que tenían grandes presupuestos eran las que llevaban ventaja. Yo diría que hoy son las empresas que se pueden adaptar más rápido y pueden ser más ágiles en las necesidades que hay de mercado. Y es lo que estamos empezando a ver, que cuando empiezan a adaptarse rápido, empiezan a ser ágiles, es cuando estas empresas empiezan a tomar ventaja. Porque nosotros al final tenemos muy buen approach. Estamos con canales de distribución que venden a retailers, y nos damos cuenta cómo van avanzando rápido estas empresas que se adaptan rápido, y empezamos a ver market shares con crecimientos importantes, y empezamos a ver inversiones importantes. Entonces creo que es importante este tema de la adopción, este tema de agilizar y empoderar a los usuarios. Creo que también es clave en esta adopción, porque muchas veces los CIOs lo tienen muy claro, pero si las empresas y las personas que dirigen el negocio del día a día no aprovechan estas herramientas, pues realmente no es una adopción. Es el área de tecnología que está queriendo impulsar estos proyectos, pero sin sentido muchas veces. Es interesante. Y en ese sentido, cuando se llega al punto que planteas de la agilidad y la capacidad de
de competir en mejores condiciones en tus mercados y demás, es cuando temas como el retorno de inversión, los costos y demás adquieren su dimensión justa y empieza todo a cobrar sentido, me imagino, ¿no? Totalmente. Es que las inversiones, cuando las hacen o las hacemos en conjunto con un sentido de negocio, queriendo entender claramente lo que se quiere hacer, muchas veces tú puedes tener de las mejores tecnologías con muy poco, o sea, relativamente muy poco a lo que invertirías tradicionalmente implementaciones de forma muy ágiles para que también el time to market, que yo a veces veo el time to market a veces más importante inclusive que las mismas inversiones, porque el mercado no te espera. Entonces, el hecho de poder nosotros invertir en cloud, nosotros poder hacer inversiones en este tema de analítica con el cloud, con AI y otros, hace que los negocios puedan avanzar mucho más ágiles y también tener esa flexibilidad de, oye, ¿me está gustando? Rápido avanzamos. Iniciamos con una pregunta de decir, oye, empezamos con proyectos, pero hay empresas que se empiezan a sentir confianza y de repente dicen, bueno, vamos por este proyecto y luego vamos por este proyecto. Y entonces empezamos a agarrar ritmo y estas empresas empiezan a adaptarse muy rápido a nuevas tecnologías, a nuevos proyectos y otra vez con inversiones pues con mucha claridad en qué invierten, qué se iba a hacer, que anteriormente eso no pasaba. Cuando tú trabajas de una manera más tradicional con compra de infraestructura, con proyectos más integrales de inicio, pues los procesos son mucho más lentos en todos los sentidos, ¿no? Es todo muy interesante. ¿En qué casos el edge computing representa una ventaja competitiva real para empresas en crecimiento? ¿Y qué se debe considerar antes de adoptarlo, Miguel? Bueno, aquí hay un muy buen ejemplo. Por ejemplo, en el Edge Computing son cualquier empresa que requiera en el punto cualquier procesamiento, tipo, hablo farmacias de los puntos de venta o las empresas de manufactura que requieren procesamiento de los datos cerca del lugar por temas de latencia, o por ejemplo, hospitales también nos ha tocado que requieren mandar los datos ahí y hemos podido resolver casos muy importantes con algunos hospitales que hoy operan con nosotros, también por el procesamiento. Entonces, estos son los tipos de ejemplos y otros eh, sucursales, por ejemplo, de algunos bancos que hemos estado para el procesamiento y operación de estos en línea y en sucursales. Entonces, este tipo de operaciones pues requieren el procesamiento, la latencia, la potencia de los datos y nosotros ahí es donde entramos, entendemos estas necesidades del negocio y es cuando acompañamos, ¿no? Para que esto se pueda hacer. Importante también algo que nos hemos percatado con varios de nuestros clientes es que el tema es de seguridad. De repente es un tema. Oye, el que esté certificado, el que puedas... hay mucha incertidumbre también en este tema y cuando es Edge Computing, también nosotros nos hemos preocupado mucho porque eso esté cubierto. Entonces, de manera tradicional, también es todo un tema, porque también es evaluar procesos más complejos, más grandes y en la nube de inicio, pues nosotros las regulaciones normales de colocación, las regulaciones normales de las plataformas y eso, pues ya lo tenemos gran parte resuelto. Entonces, la brecha para poder optimizar, ser flexibles, implementar, es bien diferente, ¿no? Y no nada más nosotros, hablo en general, ¿no? Hay un tema importante en esto de la seguridad también en el Edge y en general en la nube, donde las nubes nos ocupamos de una parte de la seguridad que nos corresponde y el usuario le corresponde a otra. Pero si hubieran temas adicionales, pues muchos de nosotros también acompañamos en ese sentido. ¿Y qué opinas, Román, a partir de tu experiencia, de todo esto que estamos comentando? Gracias, Salvador. Pues mira, complementando lo que dice Mike, que hace mucho sentido y tiene mucha razón, pues al final el edge computing es procesar los datos cerca de donde se generan, en lugar de enviarlos a un centro de datos lejano, y esto pues evidentemente sí reduce de manera importante latencia y mejora la velocidad de respuesta y te ahorra y te optimiza pues ancho de banda, ¿no? Al final de cuentas hay en nuestra experiencia hay 4 situaciones donde marca la diferencia. Es cuando necesitas una respuesta inmediata, por ejemplo,
ejemplo, pues un punto de venta lento, una línea de producción o una farmacia sin conexión. En estos casos, procesar los datos localmente, pues es la única manera de operar en tiempo real. Un segundo ejemplo es cuando operas, como es nuestro caso, en muchas ubicaciones, en el retail, en la salud, en la banca, como mencionaba Mike, pues cada sitio necesita autonomía y el Edge permite tomar esas decisiones locales, menor tráfico a la nube y pues más resiliencia operativa. La otra es, lo mencionó Mike también, que es bueno cuando la conectividad es limitada, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en muchas zonas la red falla y el Edge nos garantiza y nos permite asegurar continuidad en donde los enlaces o las comunicaciones no pueden asegurarnos continuidad. Y bueno, hay otro punto que lo mencionó Mike, que no es nuestro caso, pero bueno, cuando hay datos sensibles o temas de regulación, como es la banca, bueno, pues evidentemente procesar en sitio protege privacidad, reduce riesgos, te permite cumplir con normativas y esto sin frenar tu operación, ¿no? Pero yo lo que recomendaría es que antes de adoptarlo, pues hay que tener claro para qué se necesita, si tenemos capacidad para operarlo, cómo se va a mantener y cómo se va a integrar con la arquitectura actual, que ahí es donde pues aporta mucho valor Stratosphere en ese acompañamiento como socio de negocio, ¿no? Entonces, yo cerraría este punto con que pues en la tecnología no siempre gana el que tiene más poder de cómputo, sino más bien el que mejor entiende en dónde tiene que estar, ¿no? Entonces, el Edge no compite por escala, más bien compite por relevancia. Me quedé con esta idea y me gustaría, y yo creo que a más de uno de nuestros oyentes les gustaría también si podemos elaborar un poquito más sobre este concepto, ¿no? Claro. Mira, al final el Edge, como te mencionaba, es tener los datos cerca donde se generan. Es decir, en lugar de enviarlos de manera tradicional a un centro de datos tradicional, lejano, donde tienes tus aplicaciones centralizadas o bases de datos centralizados, lo que haces es procesar los datos en donde se generan, en el origen, ¿verdad? En lugar de enviarlos, como mencionaba. Entonces, esto te permite optimizar, reducir latencia, mejorar velocidad de respuesta, te permite eficientar más la operación, te permite operar sin disrupción, porque el Edge es una excelente herramienta si la sabemos aplicar de manera correcta, es una herramienta estratégica y su valor real aparece cuando se aplica justo en donde el negocio lo necesita y más en una empresa en la que tenemos casi 2,000 sucursales, ¿no? Ahí es donde hace más sentido. Y esto conecta con alguna idea previa tuya, Román, cuando estábamos hablando de inteligencia artificial y sobre todo cuando hablábamos de analítica avanzada, con ideas previas tuyas de cómo hay que hacerse las preguntas correctas, hay que entender el negocio y esto nos lleva a pensar que cuando tomas decisiones desde la perspectiva de tecnología, no eres una persona que nada más tiene fierros y programas y plataformas y demás en la mente, sino que debe ser una persona con un conocimiento del negocio importante para saber darle sentido a las decisiones que estás tomando en materia de tecnología, Sí, ¿correcto? totalmente, totalmente. Antes de adoptarlo hay que tener muy claras las preguntas de para qué lo necesitamos, cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a mantener, cómo se va a integrar con la arquitectura actual y desde luego nunca perder de vista pues, la perspectiva del negocio, como bien menciona Salvador. Y ahí es donde un partner de buen nivel te puede ayudar mucho para que no pierdas piso, ¿no? Para que no pierdas el enfoque a la hora de decidir, ¿correcto? Exactamente, ahí es donde entra el acompañamiento, por ejemplo, en este caso de Stratosphere. Ok. Sí, nosotros Oye, hemos tenido retos en este caso, en este sentido, donde hay retos muy particulares. De repente los retos, pues son algunos de industria o de ciertas tecnologías muy específicos y parte del valor que hemos buscado generar con clientes como Román y con otros es que nosotros venimos creando capacidades desde los sistemas, el data center, las plataformas que tenemos, pero también del ecosistema. Y el ecosistema es muy, muy importante y muy rico en capacidades. Entonces, cuando hemos integrado proyectos que se requieren estas capacidades que nos sobrepasan, porque hay requerimientos que sobrepasan capacidades propias,
Ahí es cuando integramos a partners de nosotros y que en el caso de Román y otros hemos integrado partners de muy buen nivel para poder integrar soluciones que eso pues puede cumplir las promesas que estamos viendo en conjunto. Entonces, y son capacidades de muy alto nivel, porque el ecosistema está rico de personas y de integradores y de service providers importantes que son parte de la oferta. Entonces, es importante comentarlo porque normalmente las empresas se acotan a ciertas cosas y el ecosistema está muy nutrido de capacidades. Muy bien, muchas gracias. Román, ¿cómo mantener la eficiencia operativa y optimizar costos después de migrar a la nube sin perder flexibilidad ni control? Todo un Gracias tema. por la pregunta, Salvador. Excelente pregunta. Pues mira, migrar a la nube, pues no es el final del camino, apenas es el comienzo. Lo difícil no es llegar a la nube, sino mantenerse ahí y mantenerse bien. Es un balance entre operación estable y costos sostenibles. En nuestra experiencia, mantener la eficiencia operativa y controlar los costos en la nube, pues requiere un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, porque el problema no suele ser la nube en sí, sino seguir operando como si todavía estuviéramos on-premise. Entonces sí hay que cambiar totalmente el chip al moverse hacia la nube. Muchas organizaciones hacen la migración, pero mantienen prácticas heredadas muy on-premise, y es una manera diferente de hacer las cosas. La ventaja de Stratosphere en este caso es que, bueno, tienes un acompañamiento directo de Stratosphere, que es en nuestra experiencia, y con diferencia de otras nubes. Por ejemplo, te puedo decir que yo he pasado por todas, por ejemplo, una AWS, un GCP, pues bueno, mantener prácticas heredadas del estilo on-premise, pues son muy costosas, porque al final no apagas recursos que no usas, no revisas tus consumos, no rediseñas tus entornos para que realmente sean elásticos y crezcan o decrezcan conforme la operación lo demande. Entonces, pues evidentemente cuando no tienes esas prácticas que no son las tradicionales, cuando aplicas las prácticas tradicionales que no son de nube, pues los costos se te disparan y te vuelve la nube, pues se te vuelve una nube tormentosa, caótica, ¿no? Entonces, ¿qué sí funciona? Pues lo primero es tener visibilidad. No puedes controlar lo que no ves y ni puedes llevar una correcta administración de lo que no sabes que tienes. Entonces, la nube, ahí en la nube todo es consumo, y lo invisible pues es lo que más cuesta. Entonces, es importante tener claridad y utilizar un dashboard para ver qué estás utilizando, qué está ocioso, qué se puede automatizar y que puedas escalar hacia arriba o hacia abajo. Como decía en un inicio, la gran ventaja que tienes con las Stratosphere es que hay un acompañamiento, cosa que no existe en otras nubes como AWS o como GCP, por ponerte un ejemplo. La otra es el diseño tiene que ser con mentalidad de la nube. El diseño no es migrar y copiar el data center, sino repensar todo, porque para que tus entornos escalen de manera automática, que se apaguen servicios fuera del horario productivo, que uses los servicios donde has sentido, y que esa arquitectura bien pensada en la nube sea la que marque la diferencia. Y bueno, pues un tema, perdón, es muy extenso esto, pero sí un tema, y lo mencionó Mike en un principio, me voy a extender un poquito más, pero el tema es, y esto fue lo que cambió nuestra manera de operar, no solamente se trata de reducir costos, sino entender el valor de cada peso gastado, que es cuando TI y finanzas se sientan juntos a responder en qué gastamos, por qué lo gastamos y qué valor genera, para que de ahí nazca una verdadera eficiencia. Entonces, esto no se puede lograr solo, necesitas un socio que entienda al negocio, que entienda qué es lo que estamos tratando de resolver, y que no solamente te llegue a vender, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro socio Stratosphere pues ha sido ese acompañamiento con el que no solamente tenemos infraestructura en la nube, sino un acompañamiento real, claridad, herramientas, capacidad de respuesta, y la verdad es que no los recomiendo por cortesía, sino los recomiendo porque funcionan. Entonces, algo clave es habilitar las capacidades necesarias y mantenerlas bajo control. Serían mis comentarios, Salvador. Muchas Algo que gracias, agregar. Román. Yo Y sí quisiera complementar algunas cosas. A ver, a mí el tema clave a mí se me hace este tema de rearquitecturar, ¿no? Y de entender
claramente qué es lo que se busca hacer y rearquitecturar en base a estos objetivos de negocio. Eso es primero. Es importante decir que la nube tiene diferentes formas de hacer escalamiento, diferentes formas de cobrar, diferentes formas de hacer el consumo. Entonces, dependiendo del tipo de proyectos, que era más o menos lo que decía Román, pues puedes adaptar a estas necesidades. Normalmente cuando tú tienes infraestructura es como, a ver, tú compraste esto y pues utilízalo como puedas, porque ya está comprado. En la nube no es así. En la nube tú puedes decir, a ver, este tipo de proyectos van mensualizados, estos proyectos sabemos que van a largo plazo, estos consíguelos a 2, 3 años, ya no le invertamos tiempo, mejor consigamos un buen precio. Aquí no, aquí tiene que ser pago por uso y entonces vas teniendo una mezcla muy rica de acuerdo a proyectos y la optimización de acuerdo a lo que buscas y la arquitectura en base a los proyectos se vuelve espectacular porque puedes optimizar mucho en términos financieros, pero adicional en términos tecnológicos obtienes más. Entonces, tienes lo mejor de todos los mundos. Eso lo sabe hacer muy bien Román, que era lo que estaba explicando. Entonces, optimiza por muchos lados y obtiene mejor tecnología porque pues sí puede invertir más. Entonces es aprovechar al máximo por un lado. Adicional, si tienes ese acompañamiento de expertos, pues inclusive integramos y agregamos valor en diferentes etapas y momentos, ¿no? O sea, desde contenerizar aplicaciones, desde poder bajar el riesgo con temas de ciberseguridad, integrar nuevos proyectos que se tienen, poner backups, otros que dan valor a todas las soluciones que se están integrando, más o menos así. Nosotros proyectos que vemos muy claros, vemos cómo la nube puede reducir tiempos, por ejemplo, en las salidas al mercado, los time to markets que comenté hace rato. El estar integrando nuevos servicios o servicios de diferentes formas también es uno de los que tenemos. Podemos incrementar o hacer escalamiento o flexibilidad de ciertos servicios que normalmente son de forma tradicional más acotados, que lo comenté, lo vuelvo a acotar, pero estos y otros son algunos de los grandes beneficios que vemos cuando migran acá, que al principio no se perciben, es como, pero es lo que decía Román, lo que buscan de repente y dicen, es que traigo este proyecto y muevo así a la nube. Eso es lo que no debemos de hacer. Exacto. Es lo que no. Y lo que sí es, vamos por proyectos y se empieza fácil, como decías, muy acotado proyectos, aplicaciones satelitales, empiezas con algunos backups para empezar a probar. Entonces empiezas a tener máquinas virtuales, aplicaciones satelitales, algunos backups, alguna virtualización de ciertas aplicaciones. Entonces empiezas a tener y empiezas a probar y optimizar. No, cuando te das cuenta tienes mucho más, pagando mucho menos. Ese es a nivel general. Muy bien. Pues con esto llegamos a al final de la serie de preguntas que tenemos previstas para esta reunión. Yo no sé si antes de pasar a la sesión de preguntas, quieren comentar algo para cerrar lo que plantearon o nos vamos directos a preguntas. ¿Algo que agregar, Román? ¿Algo que agregar, Miguel? Adelante, Román. Sí, gracias, Mike, gracias, Salvador. Claro que sí, bueno, yo quisiera primeramente agradecer a Stratosphere por abrir el espacio y no solamente pues para hablar de tecnología, sino para tener una conversación de cosas importantes, relevantes y compartir pues la experiencia. Porque al final, pues no solo se trata de nube, de datos o de inteligencia artificial, se trata de decisiones, de responsabilidad operativa y de generar valor, ¿verdad? Y entonces la transformación real, pues no se logra con la tecnología o con las herramientas, la hacen los equipos de trabajo, los equipos con criterio, con claridad y sobre todo con propósito. Entonces, pues gracias y gracias a todos a los que apuestan por hacer las cosas mejor, no más rápido, sino mucho mejor. Gracias, Gracias, Salvador. gracias, Román. Puedo exponer que para nosotros ha sido un reto, porque tener gente con Román que tiene mucha experiencia en lo que hace, para nosotros ha sido un reto, porque hemos venido ajustando la forma de cómo trabajamos con clientes, pues del nivel como farmacias. ¿Y por qué? Porque pues al final a ellos les llegan todo tipo de soluciones, proveedores y todo esto. Entonces, el poder adaptar y empezar de cierta forma, ganando esta confianza. Ojo, teniendo ya capacidades y teniendo ya footprint de buen nivel en el mercado, con todo eso, es todo un reto, ¿eh? Es ir conociendo cómo podemos trabajar mejor y cada cliente es un mundo.
y pensaríamos inclusive proyectos muy parecidos pueden tener cambios profundos. ¿Por qué? Porque los propósitos de negocio pueden ser distintos. Entonces, no es un tema de tecnología muchas veces, es un tema del negocio o de para qué fines son esos tipos de proyectos. Entonces, mucho de nuestro interés es entender este tipo de prioridades, ir adaptándolas en proyectos donde la tecnología es un medio para cumplir estos propósitos. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que en ese sentido de lo que estás comentando, cuadra perfectamente la primera pregunta que nos llegó, que tiene que ver incluso con algo que ya habías comentado antes. Nos pregunta Ricardo Izquierdo, ¿cuál es el mínimo estimado para arrancar un proyecto en cloud, considerando talento, infraestructura y otros costos operativos? Tenemos proyectos desde $10, o sea, son proyectos sí, muy pequeños. Hemos iniciado desde proyectos con máquinas virtuales muy básicas, muy sencillas, que son bajo consumo, de $5 o $10 mensuales, y esas se van probando y van creciendo. Más o menos así. Poniendo inclusive el ejemplo con farmacias u otros, nos centramos a proyectos con ellos con $500, y hoy son proyectos que son de miles mensuales. Sí, Y ahí si me permites, Mike, complementar y ponerles el ejemplo de farmacia. Nosotros empezamos con unas máquinas para el área de calidad, para unas máquinas para hacer unas pruebas, ¿verdad? Empezamos con algo muy básico y, como bien dice Mike, empezamos con algo muy simple, muy sencillo, que por cierto fue muy ágil la implementación, y de ahí, pues como bien menciona Mike, pues fuimos creciendo y evolucionando a otras cosas que hoy, pues también de las cuales forman parte de la operación diaria de farmacias, ¿no? Gracias. Nos pregunta Aarón Emiliano González, si podríamos compartir, yo les sugeriría que fuera además brevemente, porque además preguntas, un caso de negocio en el que una nube boutique como Stratosphere haya resuelto una necesidad crítica, ya sea por temas de latencia, cumplimiento regulatorio o cercanía operativa. Y nosotros teníamos, bueno, de hecho tenemos actualmente una empresa que tenía problemas son empresas, esa empresa no recuerdo si tengo NDA, entonces no puedo decirlo, pero son empresas bastante conocidas de zapatos y de accesorios, que tenía problemas con la transmisión de sus videos en las tiendas. Y estos videos hoy operan con nosotros, y mucho de la problemática que tenía era que tenían, pues había unas tiendas que corrían muy bien los videos institucionales que ponían las tiendas, y había otras tiendas que no jalaban bien. Entonces el nivel pues de servicio de lo que proyectaban hacia los clientes, pues en unos eran buenos, en otros regulares, en unos muy malos, y era así. Entonces lo que decidieron es hacerlo con nosotros en la nube, y vía nuestro Edge y todo lo que traíamos de tecnología, hoy lo hacemos, y hoy está a un nivel, a un SLA a cierto nivel, donde se proyecta a muy buen nivel todo lo que ellos quieren proyectar, y ellos lo van ajustando cada cierto tiempo. Esa es una problemática importante que hemos resuelto, y a partir de ahí empezamos otros proyectos. Empezamos por ahí, tenemos varios comercios electrónicos y otros proyectos que hemos venido generando con ese y otras organizaciones. Gracias. Nos pregunta Ana Paulina Sandoval, ¿qué puntos debo aterrizar si quiero comenzar un negocio donde pueda hacer uso de la inteligencia artificial? Es Pues que ahí sí, depende. sí. Si quieres, Román, para que no robe plática, empiezas tú y yo doy mi punto de vista. Gracias, perdón, Mike. Sí, bueno, pues ahí es una opinión desde la perspectiva de negocio. Te podría decir que, bueno, el enfoque pues es simple, ¿no? Antes de pensar en soluciones tecnológicas, hay que hacerse las preguntas correctas desde la lógica del negocio, en función en lo que toda empresa busca, que es crecer, operar mejor, tomar mejores decisiones y más rápidas, reducir riesgos, por ejemplo. Entonces, cuando partes de ahí, las oportunidades de aplicar la inteligencia artificial, pues aparecen solas, ¿no? Por ejemplo, te podría poner ejemplos. Si queremos vender más, bueno, pues necesitamos hacernos las preguntas como, ¿podemos identificar mejor a qué clientes
valdría la pena dirigirnos o si podemos generar insight más rápido para entender qué segmentos o productos debemos priorizar, o si estamos entendiendo en tiempo real lo que están buscando nuestros clientes y cómo están interactuando con nuestros diferentes canales de distribución. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, ese fue el ejemplo en un retail, pero si quieres operar con mayor eficiencia, igual, ¿qué tareas operativas están consumiendo el tiempo de tus recursos que podrías liberar? O si quieres tomar decisiones más rápidas, es si los directores tienen la información correcta en el momento correcto para tomar las decisiones cuando realmente son necesarias. Y yo creo que esos serían algunos ejemplos que pudiera aportar Mike. No sé qué opinas. Coincido al 100 contigo, ¿eh? Algo que hemos visto en algunos casos con empresas medianas y grandes cuando están iniciando, a ver si la clave es partir del tema relacionado con negocio, pero algunas empresas dicen, oye, queremos empezar a probar lo que es inteligencia artificial y hay aplicaciones como ChatGPT, N, Claude, Perplexity, otras que las empiezan a asignar a nivel áreas o a nivel institucional o temas tan sencillos como las soluciones que son para conferencias y otro, y empiezan a hacer que sus equipos lo hagan. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos también en ese proceso donde estamos liberando herramientas a nivel áreas, a niveles funcionales para que lo puedas utilizar. Eso es bueno en el sentido, o lo vemos nosotros en el sentido de que estás haciendo que la gente empiece a adoptarlo como cultura. En la pregunta que hablamos, Salvador, si recuerdas, yo hablé de la cultura organizacional. Para nosotros es una cultura, porque empiezas a crear capacidades, no es como la empresa que yo lo asemejo mucho el AI con las metodologías, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos una metodología para operar la organización y estas metodologías, haciendo la analogía con el AI, tú no estás acostumbrado a metodologías y empiezas a aprovechar las metodologías y es un proceso donde es una evolución de poder aprovechar las metodologías, porque las metodologías son espectaculares, así como el AI. Pero si nunca las has usado, entonces pues podrás ser la mejor tecnología. Entonces empiezas a usarla poco a poco, poco a poco. Llega un momento donde tenemos un ritmo como organización, porque la cultura organizacional de nosotros está adoptada ya a aprovechar estas capacidades. El AI es lo mismo. Empiezas a ver esto y si lo tomas con el enfoque que dice Román de cumplir ya necesidades de negocio, pues nosotros utilizamos la metodología para eso. ¿Cuáles son las prioridades a resolver? Y ahí vamos creando capacidades en las metodologías. ¿Cuáles son los KPIs que debemos de resolver? Y entonces con las metodologías es cada semana revisamos cumplir los KPIs. Entonces más o menos así lo vemos. Ahorita estamos en estos retos. Cabe recalcar que esto es el inicio. Ya cuando se va a utilizar la inteligencia artificial a otro nivel es lo que nosotros queremos apostar, donde son estas inversiones que hablaba en la pregunta de inteligencia artificial cuando dices, bueno, ¿ya tienes muy claro qué? Perfecto. Dinos y nosotros te decimos, sí, sí podemos hacer inversiones y sí tenemos cosas para esto o no tenemos. Pero ya estamos en ese proceso con empresas ya que están haciendo inversiones importantes en este sentido. Muy bien, pues hemos llegado al tiempo previsto para nuestra reunión de hoy, ¿no? No hay, como dicen por todos lados ahora todo el tiempo, no hay plazo que no se cumpla, el nuestro ya se cumplió. Muchas gracias, Román Félix Pérez, por tu presencia. Ha sido un honor y un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de acompañarlos una vez más en este programa y muchas gracias a todos los Quisiera sí. cualquier información que requieran, primero que nada síganos en redes sociales, me gustaría, porque estamos normalmente dando información de todo de algunas cosas que hacemos, de algunos anuncios, algunas promociones, inclusive de cosas que vienen en términos de soluciones con nosotros. Y si alguien quiere algo particular, tenemos un correo que es info@stratosphere corp.com, info@stratospherecorp.com y ahí pueden escribirnos, ahí llega al área de marketing y podemos resolver. Román, pues estoy súper agradecido contigo, la verdad ha sido todo un reto trabajar con ustedes, tienes gente de primer nivel, ustedes van pues cada vez avanzando de una forma muy impresionante y nos sentimos orgullosos de poder trabajar con ustedes en muchos proyectos y empezar desde un contacto que nos presentó y empezar hasta hoy tantos proyectos que tenemos en conjunto como fabricante con ustedes, nosotros Stratosphere con ustedes y pues la verdad agradecido
por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Román, y Salvador también. Muchas gracias por Muchas gracias a todos. seguirnos. Tengan muy Igualmente, buenas Mike, tardes. muchas gracias a todos. Hasta Un la gran abrazo a todos. Gracias, un y seguimos abrazo. en comunicación. Gracias. Gracias.